Y vamos a leer desde el capítulo 5, desde el verso 12 al verso 15. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 12 al 15. Si alguien no tiene una Biblia, que le puedan prestar una, que levante su mano. Dice así la palabra de Dios, Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 12. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Antes, seguid siempre lo bueno, unos para con otros y para con todos. Bueno, la iglesia de los tesalonicenses, una iglesia con grandes virtudes y una iglesia muy especial para el apóstol Pablo. En Hechos capítulo 17, del verso 1 al verso 4, podemos ver que Pablo funda esta iglesia en su segundo viaje misionero, aproximadamente en el año 51 después de Cristo. Y dice acá en Hechos 17, dice que Pablo, pasando por Anfípolis, Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos, y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos gran número, y mujeres nobles no pocas. Así que la iglesia de Tesalónica, desde sus inicios, vemos que está compuesta por gentiles. Y luego vemos en el siguiente versículo 5, dice que entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo a algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad, y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. Así que desde los inicios era una iglesia con grandes virtudes, pero desde sus inicios también tuvo grandes oposiciones de parte del maligno. Dice que los judíos que no creían en la persona de Jesucristo, comenzaron a hacer oposición a esta iglesia incipiente, aún cuando Pablo comienza a formar esta iglesia de los primeros creyentes. Dice que ya tenían persecución. Esto mueve, años después, al apóstol Pablo enviar a Timoteo. Y si ustedes están en el pasaje de Primera de Tesalonicenses, si ustedes ven el capítulo 3, verso 1, dice el apóstol Pablo, por lo cual no pudiendo soportar más, acordamos quedarnos solos en Atenas y enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe, a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos. Así aparentemente las persecuciones y las tribulaciones siguieron en esta iglesia. Y años después Pablo estaba muy inquieto porque él temía que los hermanos se inquietaran y que algo pasara en la iglesia fruto de la persecución y las tribulaciones. Y es por eso que dice en el verso 1 del capítulo 3 que él prefiere quedarse solo en Atenas, enviar a Timoteo para ver qué estaba pasando en la iglesia. Si ven el versículo 5, dice, por lo cual también yo, no pudiendo soportar más, envié para informarles de vuestra fe, no sea que os hubiese tentado el tentador y que nuestro trabajo resultase en vano. Y vemos aquí que una de las preocupaciones de Pablo es las cosas que pueden pasar durante la tribulación y durante las aflicciones que vienen a la vida. Y era la preocupación que él tenía con esta iglesia. Él dice, yo quiero ver que en medio de esta tribulación Satanás no le haya tentado, no haya ganado ventaja. Y esto es uno de los problemas que pasa muchas veces cuando vienen las tribulaciones. Sabemos que pueden ser medios de gracia que Dios utiliza para nuestra santificación las tribulaciones,
pero también el maligno puede ganar ventaja en medio de las tribulaciones. Dice que seamos tentados, que nosotros veamos algún despropósito en las tribulaciones. Afortunadamente, si ven el verso 6, el reporte de Timoteo fue muy favorable. Dice: pero cuando Timoteo volvió de vosotros a nosotros y nos dio buenas noticias de vuestra fe y amor, y que siempre nos recordáis con cariño, deseando veros como también nosotros a vosotros, por ello, hermanos, en medio de toda nuestra necesidad y aflicción, fuimos consolados de vosotros por medio de vuestra fe. Dice Pablo que él fue consolado cuando él supo que la fe de la iglesia de Tesalónica estaba correcta, estaban firmes, que las tribulaciones no habían desviado a los hermanos. Y es un consuelo para Pablo que la iglesia estuviera estable, que la iglesia estuviera en paz. De hecho, Pablo, él mismo en la carta, y es el contenido de la carta, podemos ver, primeramente él trata un tema escatológico, luego trata un tema respecto a su ministerio y también trata el tema con respecto a lo que era la fe de la iglesia de Tesalónica. Pero hay un tema que yo quiero que veamos que él tocaba. Si ustedes lo ven en el capítulo 3, verso 11. Él dice: yo insistía con el deseo de ir a Tesalónica. Dice: mas el mismo Dios y Padre nuestro y nuestro Señor Jesucristo dirija nuestro camino a vosotros. Dice: yo quiero ir. Y reiteraba: y el Señor os haga crecer y abundar en amor, unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros, para que sean afirmados vuestros corazones, irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre. Pablo estaba totalmente convencido que aún de las virtudes de esta iglesia de Tesalónica era necesario que se afirmara y que ellos abundaran, como dice el versículo 12, si ustedes lo ven conmigo, dice que ellos abundaran en amor. Y mire por qué. Versículo 13, para que sean afirmados vuestros corazones. Así que en la medida en que la iglesia crece en amor, en la misma medida la iglesia crece en santidad. Y es lo que yo quiero que nosotros veamos esta noche. Cómo cuando nosotros crecemos en amor como iglesia, asimismo la iglesia crece en santidad. Y por eso que nosotros vemos al apóstol Pablo con esa existencia, no obstante las virtudes de esta iglesia. Él dice: sigan creciendo, siga abundando. La palabra afirmar, dice en el original, dice resueltamente tomar una dirección. Y cuando él dice que el abundar y el crecer en el amor afirma nuestros corazones, está diciendo que si nosotros crecemos en eso, nosotros estamos resueltamente caminando en la dirección que Cristo caminó, en la dirección que Dios nos dice que caminemos. Así que de alguna manera nosotros estamos haciendo la voluntad de Dios cuando nosotros estamos creciendo en amor, porque es un mandato de Dios. Y eso vino, nosotros cada creyente tiene la capacidad de amar con ese amor que Dios demanda de nosotros, porque eso vino en el paquete de salvación. Cuando nosotros nos convertimos y creímos por fe en nuestro Salvador, ese día dice que vino el Espíritu Santo de Dios, y ese día Dios viene y mora en el creyente. Así que ese día Dios nos capacitó. Y por eso que cuando Pedro escribe su segunda carta en el capítulo 1, versículo 3, dice: como todas las cosas que pertenecen a la vida y la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gracia y excelencia. Dice: Dios, por su divino poder, nos dio todas esas cosas que pertenecen a la vida piadosa. El día que conocimos de Cristo. Así que eso vino en el paquete de salvación el día que nosotros creímos por fe en la obra de Cristo en la cruz. Tú y yo tenemos la capacidad de amar con ese amor que Dios demanda y que Pablo estaba demandando a la iglesia de Tesalónica. Pero es importante que ese amor no está sujeto ni a circunstancias ni a emociones. Si ustedes ven el capítulo 4, verso 1 de Primera de Tesalonicenses, Pablo dice: por lo demás, hermano, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendiste de nosotros, como os conviene conducirnos y agradar a Dios, así abundéis más y más. Dice, es una manera que nosotros aprendimos y que está ligado a nuestro beneficio
y a la gloria de Dios. O sea, que el amor que Él está exigiendo y que Él está exhortando a esta iglesia es porque Dios así lo ha determinado, porque Dios así lo exige, porque es un mandato de Dios y es algo que nosotros debemos aprenderlo porque es para nuestro bien. Así que Pablo reconoció esta virtud en esta iglesia, y si ustedes van al verso 9 del capítulo 4, verso 9, miren lo que él le dice a esta iglesia. Pero acerca del amor fraternal no tenéis necesidad de que os escriba. Él está diciendo, yo no tengo necesidad de hablarlo de estas cosas. ¿Por qué? Dice, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. Dice, ya ustedes lo han aprendido, que se amen unos a otros. Y no solamente lo habían aprendido, sino que se habían ejercitado y lo habían practicado. Miren lo que dice el verso 10. Y también lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia. Ellos habían experimentado eso como iglesia, pero eso se había extendido aún más fuera de su propia iglesia. A las otras iglesias que estaban en toda Macedonia, dice que ese amor de los tesalonicenses le había llegado a ellos. Sin embargo, Pablo dice al final del verso 10, pero os rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más. Así que el amarse entre los hermanos es un tema importante. Y Pablo ocupa gran parte de esta carta para tratar el tema de la relación entre los hermanos, de la relación de la iglesia. Era un tema importante. La pregunta que nos podemos hacer, sabemos que en la medida que crece la iglesia en amor, crece en santidad, ahora, ¿cómo puedo amar de tal manera que yo contribuya a la santificación colectiva de mi iglesia? ¿Cómo yo como ente, como una persona, puedo contribuir? Hay áreas que Pablo describe, que fue el primer pasaje que leímos, hay áreas que requieren en la iglesia de una especial atención y que nosotros, si respondemos colectivamente de la manera adecuada, así mismo la iglesia crece en fe y en santidad. Capítulo 5, versículo 12. Él dice, os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de la obra. Tened paz entre vosotros. Era un ruego de Pablo que esta iglesia, no obstante todas las virtudes que tenía, que eran evidentes, que se habían extendido más allá de su propio templo, dice, yo les ruego, dice que reconozcan a los que trabajan en la fe. Entonces el primer punto que debemos tomar en cuenta dentro de la iglesia, si queremos crecer y ayudar a que nuestra iglesia crezca en santidad, es que dice ahí que tenemos que reconocer a los que trabajan en la obra y tenerlo en mucha estima. Y la palabra reconocer significa percibir, ver, entender. De alguna manera nosotros como creyentes tenemos que entender cuáles son aquellas personas que en la obra se están ocupando. Y es nuestro deber nosotros reconocerle. Y no solamente reconocerle, sino tenerle en un lugar especial, dice estimarle. Y la palabra estimar dice que ellos han recibido una autoridad oficial. Dios mismo le ha dado una autoridad a aquellas personas que presiden y que Dios ha puesto como líderes en nuestra iglesia. A los que trabajan es porque Dios le ha dado un ministerio. Efesios 4:11 dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros pastores, a otros evangelistas, a otros maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Y dense en cuenta que debemos reconocerlo y estimarlo, pero al final es para nuestro bien. Dios los manda que nosotros reconozcamos a todos aquellos que trabajan, pero Él dice que es para la edificación del cuerpo. Es para nuestro beneficio al final. Así que nosotros ayudamos a la santificación de la iglesia cuando nosotros reconocemos y estimamos todas aquellas personas que Dios ha puesto trabajando en la obra. Pero tristemente, y me imagino que era lo que pasaba en la iglesia de Tesalónica quizás, y si Pablo le escribía, o era muy importante para Pablo, el ejemplo de otra iglesia, o había recibido algo de esa misma iglesia, y es lo que pasa en muchas iglesias, que nosotros los creyentes
nos constituimos en los verdugos de los que trabajan. Y lo que estamos esperando es la primera pifia o error para acusarle. Olvidando totalmente lo que Dios manda de que tenemos que tenerlo en mucha estima, que tenemos que reconocerle. Estamos olvidando que son personas que Dios ha llamado y que lo ha puesto ahí para nuestro propio bien. Así que al que no está haciendo bien, nosotros estamos criticándole, viendo su error. No practicamos el amor. Porque debemos amarle. Y si queremos que nuestra iglesia crezca en santidad, debemos reconocer a esa persona que nos están instruyendo, que Dios ha puesto, y apoyarle, estimarle, para que nosotros sirvamos de estímulo a ellos. Pero no solamente eso. Si ustedes ven el verso 14, dice el verso 14: también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos. Si queremos ayudar en la santificación de nuestra iglesia, debemos amonestar a los que están ociosos. Ocioso. Le voy a leer 2 de Pedro para que no lo busquen ustedes. 2 de Pedro capítulo 1, versículo 5. Vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Así que una persona ociosa, dice el original, que es una persona insubordinada. Y nos damos cuenta que todo aquel que no se ejercita en el conocimiento y no obedece al mandato de Dios de crecer, es un insubordinado. El que no se ejercita, dice el apóstol Pedro, dice: si estas cosas abundan, que tú vayas añadiendo a esa fe que tú recibiste todas estas virtudes, dice al final, eso no te deja estar ocioso. Si tú no lo estás haciendo, dice, te va a convertir en un ocioso. En cuanto al conocimiento de Dios y del Señor Jesucristo. Entonces, lo que dice el apóstol Pablo a la iglesia de Tesalónica, dice, tienen que estar atentos a esas personas para que lo amonesten. Y para la palabra amonestar, dice, es tú reprender, dice, gentilmente, suavemente. Dense cuenta que está diciendo que es en amor, con ternura. El que labra su tierra se saciará de pan, mas el que sigue a los ociosos se llenará de pobreza. Realmente la ociosidad es una pobreza espiritual. Son personas pobres que no han crecido, se han quedado en una bancarrota espiritual y no han ido acumulando conocimiento en la gracia de Dios. Así que el deber de nosotros es estar pendiente a esa persona y con ternura, con suavidad, dice nosotros, amonestarle para que ellos puedan entender la riqueza que hay en la gracia del conocimiento de Dios. Esa riqueza que hay en nosotros conocer cada día más a Cristo. Dice, eso es una riqueza que nosotros debemos amonestar a aquellos que no lo están haciendo. Pero no solamente eso. Si queremos ayudar en la santificación de nuestra iglesia, miren que dice el mismo versículo 14. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo. Si queremos ayudar en la santificación colectiva de nuestra iglesia, dice, tenemos que estar prestos a alentar a los que están desanimados. Y quiero hacer un paréntesis. Esa iglesia de Tesalónica era una iglesia de grandes virtudes, estaba trabajando. Y cuando Pablo manda a Timoteo, Timoteo le dice, no, la iglesia está firme, no obstante las tribulaciones. Aún así, hay una exhortación porque estas cosas predominan dentro de las iglesias. Habemos hermanos que nos desanimamos, ociosos. Y él está diciendo, dice, a esos que tienen poco ánimo, dice,
aliéntalo. Y generalmente estos desanimados dicen que son personas que se sienten sin compañía, lejos. Y nosotros lo que tenemos que hacer es llamarlo a Cristo. Dice, traerlo próximo a Cristo. Y ese es el significado de la palabra alentar en el original. Dice, llamar cerca. Así que la responsabilidad nuestra de esas personas que tienen poco ánimo es que nosotros, que tenemos claridad, nosotros traerlo próximo a Cristo. Y debemos estar pendientes de estas personas. Me llama la atención que dice que son cobardes. Y de alguna manera son personas que tienen miedo. O por algún motivo no se acercan, no tienen una intimidad con Cristo. Están lejos, se sienten lejos de Cristo. No sienten la compañía de Cristo. Y quizás en nuestra iglesia hay muchas personas así. Nosotros tenemos que estar atentos a ver quiénes son esos desanimados. Tú y yo que estamos con mucho ánimo, dice, para traerlo a Cristo, para traerlo cerca de Cristo, para que no se sienta solo. Pero si queremos ayudar en la santificación de nuestra iglesia, hay algo más. Versículo 14. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles. Lo que dice que hay personas que están sin fuerza, enfermos, frágiles espiritualmente. Y dice el apóstol, dice, a esa persona hay que sostenerlo. Y eso están sentados junto con nosotros, dice, sosténlo. Y sostener, dice, es interesarse por, tomar el lugar de él, dice, sustituirlo. En la carta a los Romanos nos da una clara explicación de ello. Romanos capítulo 14, versículo 14. Yo sé, en la iglesia de los romanos había una discusión en torno a si se podían comer algunas cosas o no se podían comer, si se guardaban algunos días o no se podían guardar algunos días. Así que había algunos débiles que decían, bueno, no se puede comer eso, otros que eran fuertes decían, sí, yo sí lo puedo comer. Entonces miren lo que dice las Escrituras. Yo sé y confío en el Señor Jesús, que nada es inmundo en sí mismo. Él está diciendo, el que se come ese no tiene problema, no está pecando. Dice, más para el que piensa que algo es inmundo, dice, para él lo es. Entonces miren la instrucción que da. No destruya la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas, la verdad, son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come. Es un problema, aunque el hermano no tenga razón. Está diciendo, dice, en eso no es que consiste el reino de los cielos. No es que tú comas y bebas ni nada de eso. Es algo más profundo. Entonces a veces nosotros estamos discutiendo, no, que si eso suena duro, que si suena al paso, que si suena... No, es que las cosas que el Señor ha prometido van mucho más allá que esa simple discusión. Y lo que está diciendo la Escritura de Romanos dice, no, es que tú no estás entendiendo. Yo sé que tú tienes la razón, que tú puedes comerte lo que tú quieras. Dice, pero el reino de los cielos no se trata de eso. De hecho, dice él, todas las cosas son limpias. Dice, pero si tu hermano tropieza por lo que tú comes, hay problema. Y miren lo que luego dice. Bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece, o se ofenda o se debilite. Y lo que está diciendo es que nosotros debemos sostener al hermano en su debilidad. Y que nosotros tenemos que sustituir al hermano en su debilidad. Que si por alguna razón el hermano algo que nosotros estamos convencidos que no es pecado, si para ese hermano débil que no entiende eso es pecado, dice, ponte en lugar del hermano, sosténlo tú y hazlo tú como si fuera tú el débil. Y dice, no te lo comas, o no te lo bebas, o no toque la música, o tócala. Dice, nosotros tenemos que soportar la debilidad del hermano, sosteniéndolo en su debilidad. Porque el reino de los cielos no es eso. Otra cosa más, si queremos ayudar en la santificación de nuestra iglesia,
dice el mismo versículo 14, también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Está diciendo que pasan muchas cosas. Y realmente la iglesia está compuesta por hombres. Y nuestra fe está fundada en la persona de Jesucristo. Pero la fe la están ejerciendo hombres, que son los hombres que componen esta iglesia, que componían la iglesia de Tesalónica. Hombres débiles. Así que va a haber líder con debilidades, porque es hombre. Va a haber ociosos. Va a haber débiles. Va a haber de poco ánimo. Pero dice aquí, dice, tú tienes que ser largo, paciente para con ellos. Tú tienes que aguantar, tienes que ser tardo en responder, tardo en contestar. Porque esto es el amor. Y debemos ejercitarnos en esa paciencia y en ese amor. Dice, por causa de la obra de Dios. Nos podemos hacer una pregunta. Bueno, pero ¿qué pasa si nosotros no respondemos conforme a lo que Dios manda, conforme a ese amor? ¿Qué pasa con la iglesia? Porque lo ideal y lo perfecto sería ¿qué? Bueno, que todos vivamos en amor y que la iglesia fuera santa, lista para irnos, sin ningún tipo de mancha, pero la realidad no es esa. Ahora, ¿qué pasa si nosotros no respondemos conforme a ese amor? Versículo 15 de 1 de Tesalonicenses 5 dice, mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Entonces, él cambia y dice mirad, o sea, fíjense, y da una advertencia. Luego que él dice, Pablo está rogando por lo que ellos deben hacer, luego dice, fíjense, que nadie pague a nadie mal por mal. Y este es uno de los riesgos o una de las cosas terribles que pueden pasar. Que nosotros respondamos en la misma debilidad del hermano. Y la palabra pagar en el griego dice dar. Pero dice dar, dice grandemente modificado por la conexión. Y me explico un poco. Si mi esposa me responde ásperamente y yo le respondo a ella ásperamente también, su conducta me afectó. Ella me habló en pecado, yo respondí en pecado. Yo le di a ella, fruto de esa conexión, yo le di a ella conforme a lo que ella me dio a mí. Al final los dos pecamos. Y lo que está diciendo el Señor aquí, dice, no puede ser así. No podemos pagar, ni dar conforme a lo que nos dan. Porque el problema es que cuando mi esposa me contestó ásperamente y yo le respondí ásperamente, yo fui contaminado por ella. Y al final los dos pecamos. Y la terrible situación que puede pasar es que nosotros, como hermanos, estemos pagando al hermano conforme a su debilidad. Si nosotros detectamos un ocioso, entonces nosotros decimos, bueno, hay que amonestar al ocioso. Y vamos ásperamente, sin amor, y enfrentamos a ese hermano, al final le estamos cayendo en la misma debilidad. Porque ¿cuál es el problema del ocioso? Dice que él está insubordinado porque no le interesa la palabra de Dios. Porque no crece en el conocimiento, no aplica esa palabra en su vida. Así que si nosotros no respondemos en amor, estamos cayendo en la misma insubordinación. Porque ¿qué es lo que nos dice el Señor? Dice, no pague mal por mal. Dice, vence el mal con el bien. Así que nosotros debemos responder en amor la debilidad del hermano. Porque el gran riesgo es que nosotros no obviemos a ese hermano o que nosotros respondamos al hermano y que la iglesia siga contaminándose de ociosos, de débiles. Le pongo el ejemplo contrario. El apóstol Pablo va persiguiendo la iglesia, asolando la iglesia, persiguiendo a los creyentes, aún matando a los creyentes, y tenemos el caso de Esteban,
Y de repente él tiene un encuentro con el Señor. Si el Señor hubiese respondido conforme a la debilidad de Pablo, ¿qué hace el Señor? Mata a Pablo. Ahora, ¿qué hizo el Señor? En su gracia, Él llama a Pablo y salva a Pablo. ¿Y qué hace Pablo a partir de ahí? Pablo es transformado por la gracia del Señor. Así que Pablo sigue predicando el Evangelio. Su mente cambia, su vida cambia. Porque esa proximidad fue totalmente contrario a lo que él estaba dando. Dios, por su gracia, por su bondad, transforma a Pablo. Y Pablo sigue un camino con un propósito totalmente diferente. ¿Qué debemos hacer nosotros? ¿Cuál debe ser nuestro estímulo? El mismo versículo 15. Dice, mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Dice, antes, mejor, seguid siempre lo bueno, unos para con otros y para con todos. Dice, en vez de ustedes pagar mal con mal, busquen el beneficio, busquen el bien de los demás. Eso es lo que deben hacer. Y si ustedes recuerdan la carta a los filipenses, que Pablo le escribe, Filipenses capítulo 2, versículo 5, cuando él escribe a los filipenses, él le dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Y cuál fue el sentimiento, el sentir de Cristo? El cual, siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Dice, estando en la condición de hombre, se humilló a lo sumo. Y muere en una cruz. Entonces él está diciendo, miren lo que hizo Cristo. Él era Dios, el mismo Salvador, el mismo Creador del universo, todopoderoso, el que hizo los cielos, la tierra, el que formó los hombres. Dice, ¿y qué hace Cristo? Dice, él toma, en vez de él comportarse como dueño del universo y dueño del hombre, dice, él se comporta como un siervo del hombre y sirve al hombre. Entonces toma forma de hombre, dice, y se humilla a lo sumo hasta morir en una cruz. Entonces lo que Pablo dice, ten ese mismo sentir. Entonces cuando él está diciendo en primera de Tesalonicenses, dice, busca el bien del otro. ¿Qué hizo Cristo? ¿Por qué Cristo hizo eso? Que se humilla a lo sumo, por el bien tuyo, por el bien mío, por el bien de los hombres. Ese es el sentir que debe haber en el hombre. Pero para eso Cristo tuvo que amar con un amor incomprensible, inexplicable. Por eso el mundo no entiende el Evangelio. Porque nadie puede comprender que alguien santo, totalmente santo, que no tiene nada que ver con el pecado, alguien divino, venga y únicamente por amor muera por mí. Y la gente no entiende eso. Ahora, eso fue lo que Cristo hizo. Y en Efesios, miren lo que dice, maridos, amad a vuestra mujer, y así como Cristo amó a la iglesia. ¿Y qué hizo Cristo? Se entregó a sí mismo por ella. ¿Para qué? Para santificarla, habiendo purificado por el lavamiento del agua para la palabra, a fin de presentarse a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Al final Cristo, lo que Él quería de la iglesia, Él no se lo pidió a la iglesia. Él lo hizo Él. Él amó a la iglesia, así que fruto de ese amor, dice que Él viene y se entregó a sí mismo para presentársela a sí mismo una iglesia santa que no tuviera mancha, ni arruga, ni cosa semejante. Él hizo todo para que tú y yo pudiéramos tener una relación, una comunión con Él, para Él podernos llevar a los cielos, eternamente vivir en gloria. Él lo hizo todo. Asimismo, quizá haya personas que nosotros conocemos que en alguna de estas áreas tienen situaciones. Quizá haya algún ocioso que conozcamos, algún débil, algún falto de ánimo. Pero lo que dice aquí es que tú y yo tenemos que tomar su lugar
Y tenemos una responsabilidad en esa debilidad como iglesia. Porque es un cuerpo. Y ese hermano es parte de ese cuerpo. Y tú y yo somos parte de ese cuerpo. Cuando a ti te duele un dedo, tú no le dices al dedo, te embromaste dedo. No, tú coges para el médico porque es tu cuerpo y tú cuidas tu dedo porque es parte de tu cuerpo. Así que si hay algún hermano con una debilidad, es nuestra responsabilidad identificar a ese hermano. Y en amor, nosotros reflejando a Cristo en nosotros, que ese hermano sea restaurado. Porque eso es lo que es el Evangelio. Dice, buscar lo bueno para el otro. Cristo no buscó su propio beneficio, Cristo buscó nuestro bien. Y si nosotros queremos que algún hermano sea restaurado, lo que tenemos que hacer es reflejar la gracia de Cristo en nuestras vidas, para que Él, mirando esa gracia en nuestras vidas, dice, Él pueda ser transformado. Eso es el Evangelio. Así que el estímulo nuestro es la obra de Cristo y la misión que Cristo nos ha dejado. Y la única esperanza es nosotros o traerlo a Cristo o nosotros reflejarle en nuestras vidas a la persona, a Cristo. Así, mi hermano, que mi anhelo es que realmente nosotros como iglesia podamos crecer en amor. Nosotros somos una iglesia con muchas virtudes, pero la iglesia de Tesalónica tenía muchas virtudes. Y unas virtudes que Pablo aún en las demás cartas a las otras iglesias las resalta. Pero la realidad es que está compuesta por hombres, que hay debilidades y hay situaciones de estas que vimos aquí. Así que nosotros tenemos que detectar estas situaciones y nosotros en amor, reflejándole a Cristo en nuestras vidas, a esos hermanos, restaurarle. Oremos. Gracias, Señor, te damos porque no merecíamos, Señor, tu gracia, tu perdón, tu amor. Pero aún así, Señor, tú viniste y moriste en una cruz, Señor. Y nos trasladaste, Señor, a un mundo de gloria, en los cielos eternos. Así, Padre, que te pedimos perdón, Señor, porque nuestros ojos son tan cortos y a veces por trivialidades, Señor, nosotros destruimos la obra de Dios. Así que ayúdanos, Señor, que entre tanto estemos en este mundo, Señor, nosotros verdaderamente reflejar, Señor, el amor de Cristo en nuestras vidas. Y que los que están fuera y los que están dentro, Señor, puedan ser transformados por tu gracia en nosotros. En nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén.